La idea de que el mundo sería mejor sin la religión no es una idea nueva. Ya en Bertrand Russell, por ejemplo, el famoso filósofo inglés, cuando escribió su ensayo en 1927, ¿no? De por qué no soy cristiano, un libro bastante popular, publicado en muchos lados, ya se presentaba el argumento de que un mundo sin religión es un mundo mucho mejor que un mundo con religión. Y este principio se ve, por ejemplo, en que existen organizaciones que están militantemente dedicadas, por ejemplo, en Estados Unidos está la Freedom from Religion Foundation, ¿no? O sea, la fundación para liberarnos de la religión. Digamos, comenzó su actividad poniendo en juicio la oración en las escuelas públicas. Las escuelas públicas comenzaban la mañana con una oración. Ella la llevó a la Corte Suprema y fue la que acabó con la oración pública en las escuelas públicas, ¿no? Y un documental de la vida de esta mujer se llamaba La mujer más odiada de América. Porque obviamente esto lo logró en una época en que, digamos, la mayoría todavía era cristiana y existía un consenso de que las escuelas públicas, pues, tenían que ser simpatizantes con el cristianismo. Pero en fin, la separación iglesia-estado es una separación iglesia-estado. La Corte Suprema decidió en esa dirección, y esta mujer finalmente murió asesinada porque tenía muchísimo dinero y el dinero lo había convertido en doblones de oro, o sea, en monedas de oro. Tenía un par de seguidores que le hicieron creer que eran seguidores honestos y la torturaron y la mataron para encontrar, pues, el oro de la mujer, ¿no? Y esas historias bizarras por ahí, ¿no? Pero no es raro en estados donde hay mucha simpatía por las armas, ¿no? Y que al mismo tiempo son estados más o menos liberales. Caso Colorado, por ejemplo. Ver que muchas de las personas que tienen sus armas tienen una pegatina en sus automóviles que dice: las armas no matan personas, las religiones matan personas, ¿no? Implicando que los cristianos se pelean con los palestinos, que hubo las cruzadas entre las religiones y tal y cual, y que los musulmanes matan a los hindúes en Pakistán, los hindúes matan a los musulmanes en la India, etcétera, etcétera. Y además dice: mira, la mayoría de los problemas de terrorismo tienen que ver con sectas musulmanas, con algunos budistas, con algunos hindúes, ¿no? Y esto, digamos, ha dado pie a este movimiento que se llaman los nuevos ateos, ¿no? Y cuyo argumento, más que ser Dios no existe, etcétera, es además, digamos, de Dios no existe, o de repente Dios no existe, o no es importante, o sea, ateísmo con agnosticismo, sino que la religión es mala para la sociedad y los países que no son religiosos están en mejor estado que los que son religiosos, ¿no? Recientemente, escribiendo para esta fundación, ¿no? Para Freedom from Religion Foundation, en su página web, que es una página web pues media marginal, pero digamos, pero son emblemáticos pues de este anticristianismo, ¿no? Una persona llamada James Hutt escribió un artículo diciendo que todos los que estaban deseando la caída finalmente de la religión tienen muchas razones para estar entusiasmados, porque la gente se está volviendo más inteligente y, acá lo cito textualmente, percibe que los dogmas mágicos son un montón de basura, o sea, cuentos de hadas con ninguna relación factual con la realidad, y justo delante de nuestros ojos la fe sobrenatural está muriendo en América, o sea, en los Estados Unidos, ¿no? Y es verdad que hay un descenso, pero hay un descenso de personas de fe, no hay un descenso en la intensidad de la fe, es decir, lo que creemos, seguimos creyendo a lo grande, ¿no? Es curioso que James Hutt no es un cualquiera, digamos, antes de retirarse, ahora ya está viejo, ¿no? Pero antes de retirarse era uno de los periodistas más importantes del estado de West Virginia, un estado bastante conservador, digamos, y con bastante tradición cristiana. Y fue durante mucho tiempo el editor del Charleston Gazette, ¿no? Del periódico más importante de West Virginia. Ojo,
Esto lo menciono como anécdota porque es un tema recurrente que suelo comentar en mis puntos de vista de cómo incluso ante una población usualmente religiosa, los periodistas son la inversa, ¿no? O sea, suelen ser hostiles a la religión. Entonces, pero recientemente el argumento probablemente más convincente a favor del fin de la religión, ¿no? Y del crecimiento del secularismo y del agnosticismo, lo presentó un comentarista político norteamericano, bueno, en realidad es ruso, ¿no? Salió de la Unión Soviética y se volvió un político medio conservador, de ahí se volvió un nunca Trump, ¿no? Y viró para la izquierda, y ahora es un comentarista en el Washington Post contra el conservadurismo y contra la política y contra la religión en general, ¿no? Que nunca ha sido su tema principal, es más un tema político. Se llama Max Boot, ¿no? Max, como suena, y Boot, B-O-O-T, ¿no? Un inmigrante soviético y un intelectual que escribió un artículo en el Washington Post y que básicamente dice directamente, mira, demasiada religión es mala para un país. Y ojo, él no es de los ultrateos, ¿eh? Él cree que la religión está bien, o sea, en mi país, digamos, en la Unión Soviética no había y eso no era bueno, pero la religión tendría que ser como, digamos, los condimentos, ¿no? O sea, no mucho, ahí lo ponemos, ¿no? Pero que simplemente de sazón, ¿no? Demasiada religión es mala para un país. Y la manera como hizo este argumento fue compilando estadísticas de nación por nación. En este artículo en el Washington Post, ¿no? Comparando, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, Producto Per Cápita, o sea, mediciones económicas, ¿no? Que tan importantes son. Desempleo, pobreza, homicidio, expectativa de vida, o sea, qué tan largo vive, mortalidad infantil, educación y libertades políticas, ¿no? Entonces, estos son los criterios que utilizo. Y él dice, si utilizamos estos criterios, las naciones menos religiosas están mucho mejor. Mucho mejor. Y pone como ejemplo de los top naciones seculares con mejores estilos de vida: Japón, Australia, Bélgica, Gran Bretaña y Suecia. Y luego hace lo mismo y muestra, ok, qué cosa pasa en países devotos, y es exactamente lo contrario. Todas estas cosas están para abajo. Hay alto homicidio, gran mortalidad infantil, bajo Producto Interno. Y pone como ejemplo la India, mayoritariamente hindú, Nigeria, cristiana y musulmana devota, dependiendo si estás del norte o del sur, Pakistán, que es musulmán, las Filipinas, que es católica, y Tailandia, que es budista, ¿no? Y así los nombra, ¿no? Y él dice, mira, la única excepción es Estados Unidos, donde es la única democracia próspera donde todavía hay una participación y una asistencia importante a las actividades religiosas, ¿no? Es la única excepción. Pero dice que poco a poco en realidad Estados Unidos va a ir flotando, alejándose de la herencia cristiana como ha hecho Europa, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Estados Unidos sería mejor si es que siguiera el camino secular de los europeos? Y por supuesto, él termina planteando esta pregunta que en realidad ya es una respuesta, ¿no? Todo el artículo está diciendo, mira, ¿sabes qué? Alejémonos de la religión, porque a todos los países que las cosas van bien son los países donde no hay religión. Y los países donde la religión es importante son un desastre, ¿no? Entonces, y ahí están los números, ¿ah? Ahí están los números. Así que, ¿qué respondemos? Bueno, hay un candidato a doctorado, un intelectual católico que se llama Casey Chock, ¿no? Quien quiera buscarlo, ¿no? Él escribe en un blog religioso muy importante, un blog
en realidad, digamos, conservador, ¿no? Porque no todas las personas ahí son religiosas, pero sí que valoran, digamos, los grandes componentes de nuestra cultura y de la tradición cristiana en Occidente, ¿no? Casey Chalk, por si acaso se escribe Casey, ¿no? Su nombre se escribe Casey, Casey, y Chalk como tiza, ¿no? Para escribir en la pizarra como chalk en inglés, ¿no? C de casa, H-A-L-K. Y Casey Chalk es un intelectual joven que respondió en este portal que se llama thepublicdiscourse.com, ¿no? O sea, el discursopublico.com, pero no está en español, ¿no? Simplemente lo estoy traduciendo. Un graduado de la Universidad de Virginia que ahora está estudiando su doctorado en Christendom College, toma el desafío de Booth y dice, ok, si Max Booth tiene esta pregunta, tiene esta conclusión en interrogante, ¿no sería mejor que nos deshagamos de la religión o la reduzcamos dramáticamente, ¿no? Chuck dice, ya, ok, yo tomo el desafío y lo primero que digo es, mira, los parámetros que tiene Booth para medir el bienestar son demasiado estrechos. Son demasiado estrechos y son relativamente caprichosos. Relativamente. Es verdad que las mejores condiciones de vida son mejores para cualquier persona. Cualquiera lo desea para sí y para su familia, ¿no? Chuck comienza, digamos, a entrar al argumento diciendo lo siguiente, acá lo cito textualmente, dice, mira, estar bien educado y vivir más tiempo no necesariamente es excelente si estás viviendo una vida depresiva y estás sufriendo de adicciones compulsivas y luego mueres solo y abandonado. Miren qué impactante, ¿eh? Y dice, la fe religiosa es una de las principales razones por las cuales la gente se libra de estos destinos tristes y terribles, ¿no? Y algo que yo ya había comentado en otros puntos de vista respecto de, por ejemplo, qué tan importante es la religión para las personas que están sufriendo de problemas mentales, de depresión o de deseos de suicidio recientemente a raíz del COVID-19, por ejemplo. Lo pueden buscar en el portal preguntasdefe.com, ¿no? Pero Chuck dice, mira, muchos países son ricos y secularizados, tienen niveles sin precedentes de aislamiento social, de depresión y de soledad. Y Chuck, por ejemplo, dice, mira, Japón, Suecia e Inglaterra, o sea, tres de los países que Booth escoge como grandes ejemplos, tienen los índices más altos de suicidio al punto que se han convertido en una alarma estatal. Y ojo, en el caso de Suecia, por ejemplo, tiene el índice más alto de suicidios de adolescentes en el mundo. Entonces, de verdad, que tengan mejor educación, más comida, más orden social, menos crimen, todas esas son cosas buenas, ¿eh? Pero si son suficientes, ¿por qué se matan? ¿No? Y es curioso porque Chuck dice, miramos por ejemplo los índices de suicidio, ¿no? Y resulta que entre las naciones que tienen los índices más bajos de suicidio están las Filipinas y está Pakistán. O sea, justamente dos países que Booth pone como ejemplo de unos países desastrosos y que de verdad tienen pues problemas serios de pobreza, de libertad política, tienen problemas de crimen. Todo lo que Booth dice no es falso. No. Por ejemplo, otra de las cosas que Chuck dice es que el gobierno en Gran Bretaña ha visto que se ha convertido en un tema de salud pública, o sea, algo que el Estado dice, tenemos que hacer algo a través del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud Pública, cuando hicieron una encuesta nacional y donde encontraron que el 14% de la población de Gran Bretaña
dice que muy frecuentemente o siempre se siente completamente sola. O sea, 14% de la gente que se dice que se siente completamente sola. La soledad, hermanos, es una tragedia y debería ser una cosa extraña. Entonces, la pregunta regresa a Booth, ¿no? ¿De verdad crees que el mundo sería mejor sin religión? Para la doctrina social de la Iglesia, estas cosas no deberían estar opuestas. Nuestras sociedades, manteniendo nuestros valores de fe, debería buscar mejores condiciones de vida. No están en contradicción. Booth las encuentra en contradicción y termina siendo la elección equivocada. Que tengas un buen día.